Buenos días, bienvenidos a otra charla desde aquí, desde la parroquia San Ignacio en San Juan, Puerto Rico. Soy el padre Fernando Luis, vicario de la parroquia. En este 12 de mayo, quinto martes de Pascua, en tanto que mañana es la fiesta de María, Nuestra Señora de Fátima, vamos a la oración de mañana, de la misa, para comenzar hoy. Nos reconocemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y en la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la extensión del reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el sábado, fin de semana de madres, tomé el tiempo para hablar un poco sobre María, nuestra madre, y específicamente sobre el dogma de María Theotokos, María, Madre de Dios. Normalmente cuando uno habla de la Virgen María, uno empieza por el dogma de la Inmaculada y una progresión en tanto que los cuatro dogmas se alimentan entre sí. Pero por su fin de semana de las madres comencé por la Theotokos, que cronológicamente fue el primer dogma declarado, no donde se inventó, no fue en Éfeso que se inventó la idea, pero fue declarado ahí. Pues seguir entonces ese orden cronológico, y cronológicamente el segundo dogma declarado de María entonces fue el dogma de María siempre virgen. Aunque la creencia del nacimiento de Jesús virginal, nacimiento virginal de Jesús, es bíblico, la creencia de la virginidad perpetua, que tiene bases bíblicas, que existe en la tradición desde los primeros siglos de la iglesia primitiva, no fue declarada hasta mucho después. ¿Qué es el dogma de la virginidad perpetua de María? El dogma es la creencia de que María fue virgen antes de dar a luz, la concepción virginal, la anunciación, de que María fue virgen durante el parto y que María fue virgen después del parto. Hablaré de cada una de esas tres, antes, durante y el después. Del durante hablaré último. Me enfoco primero en el antes, luego en el después y luego en el durante. La virginidad perpetua de María. No quiero que me acusen de plagio. Muchas de las referencias que estoy usando bíblicas, yo no fui que hice la investigación. Muchas de las referencias vienen de este libro de un laico teólogo, Brant Pitre, que tiene este libro que se llama, no lo puedo ver ahí, bueno, Jesús y las raíces judías de María. Brant Pitre, él tiene muchísimas cosas sobre María, las referencias bíblicas las saqué de ahí, no hice yo toda la investigación. Pero yo fui el que añadí cuerpo y un poco del mensaje, ¿no? Pero quería hacer la referencia y es un buen libro si quieren aprender más sobre María, sobre las raíces judías de todas las creencias marianas, sobre los dogmas. El libro de Jesús y las raíces judías de María, o en inglés, Jesus and the Jewish Roots of Mary, de Brant Pitre. Un regalo de un buen amigo que me empezó en este camino, ¿no? También, habiendo mencionado el libro, habiendo mencionado lo que significa el dogma de una María que es siempre virgen, que es lo que creemos, cuando vamos a la Biblia, un principal obstáculo que encontramos a la idea de una María que es siempre virgen, a la idea de la sexualidad, muchos de los que atacan no solamente a María Virgen, sino el celibato de los sacerdotes, la castidad de los religiosos, apuntan a ese mandato que nos da Dios en Génesis, de multiplíquense, ¿no? En Génesis 1, 27 al 28, leemos, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Cómo ese mensaje, ese mandato de Dios afecta
los que por voto de religión, por opción de vida, hemos optado por la castidad como religiosos, los que optan por el celibato en el sacerdocio o en la vida laical, los que optan por la virginidad, que hay muchas personas, muchas mujeres que entran a la orden de las vírgenes, pero no solamente mujeres, optan por este tipo de vida, ¿no? ¿Cómo ese tipo de decisiones se relacionan con el mandato de Dios? Es un mandato para la humanidad, pero es que no implica en ningún lado ahí que no hubiesen excepciones. Hay que aclarar las varias prácticas que lidian con la pureza sexual. No necesariamente nacen de una demonización del cuerpo. Después de todo, en Génesis 1 en la creación, Génesis 26, donde dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en Génesis 1:31 nos dice, y así sucedió, y Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, el cuerpo es bueno, la práctica de la virginidad, de la castidad, de la continencia, del celibato, no nacen necesariamente de una demonización del cuerpo, pero nacen de un deseo, de una búsqueda de relacionarse con Dios de una forma diferente. La mayoría de las grandes religiones tienen monjes célibes de algún tipo. Los judíos tenían, por ejemplo, a los esenios. Se cree que Juan Bautista fue posiblemente un esenio. Se cree que Jesús aprendió muchas cosas de Juan Bautista. Y tenemos lo que Jesús mismo nos predica en la Escritura, lo que tocaré. Pero cuando me hablo ahorita de varias prácticas de pureza sexual, hay 4 cosas que no deben confundirse entre sí. A veces se usan intercambiablemente, pero que no necesariamente son lo mismo, ¿no? La virginidad, vamos a tomarla en el contexto literal, no estas definiciones que han salido luego de segundas virginidades, etc. La virginidad es el no haber tenido ninguna relación sexual. Muchos hombres y mujeres optan por ser célibes o vírgenes, no tener vírgenes hasta el matrimonio, y unos que no quieren tener relaciones fuera del matrimonio, pero que por cuestiones de la vida nunca se casan, pues son vírgenes hasta la vida, hasta que mueren. Especialmente si entran vírgenes a la vida religiosa, toda su vida son vírgenes. Está la orden de las vírgenes, mujeres que no solamente entran a la vida religiosa, que prometen y le entregan su virginidad a Dios. Está la virginidad, no tener relación, no haber tenido relación. La continencia, que no habla nada sobre el pasado, pudiste haber tenido relaciones sexuales. La continencia es una decisión de no voy a tener relación sexual. Ya sea a corto tiempo, no tengo continencia por una semana, o a largo plazo. Los sacerdotes judíos tenían continencia antes de servir en el templo, no podían tener relaciones sexuales por un tiempo antes de servir. Entonces la continencia es no tener la relación sexual. El celibato en sí es el no casarse, el decidir no casarse. Obviamente, si el sexo es para el matrimonio, el celibato incluye la continencia y en teoría también incluye la virginidad, porque se supone que no hayas tenido sexo antes de casarse, ¿no? Entonces el celibato, que incluye la continencia, que incluye la virginidad, el celibato en sí es no casarse. La continencia es abstenerse de la relación. La virginidad es no haber tenido la relación. Y luego tienes la castidad, que es el voto que hacen los religiosos, que incluye todos los anteriores. No te casas, por lo que no hay relación, continencia, por lo que para muchos es vírgenes. Y la castidad simplemente no se reduce al no casarse. La castidad es que toda la vida está orientada a Dios, entregada a Dios. Se habla de la castidad dentro del matrimonio, ¿no? Yo soy casto, entregado totalmente a mi esposa. Yo soy casta, entregado totalmente a mi esposo. La castidad dentro del matrimonio es una entrega total a esta única pareja, ¿no? Por lo tanto, la castidad no necesariamente incluye la continencia. Pero en el contexto que estamos hablando, virginidad, continencia, celibato, castidad, una entrega totalmente a Dios, que incluye todas las anteriores, ¿no? No hay que incluir ahí la castración, que ha sido condenada en la Biblia en más de una ocasión. Cristianos que, por una lectura falsa de la invitación de Jesús a ser célibes, se castraron, fueron condenados por la iglesia, ¿no? Entonces, no incluir ahí la castración, aunque Jesús la menciona. Con todo esto dicho, antes de hablar de la virginidad de María, vamos a hablar un poco de Jesús y de Pablo, ¿no? La virginidad está relacionada con este deseo de ser célibes, con este deseo de entregarnos a Dios, ¿no? Tenemos un Jesús que fue célibe, por lo menos lo que tenemos en la Escritura. No sabemos nada de la vida de Jesús desde sus 12 años hasta los 30 años que comienza su vida pública. Pero
hay un consenso de que Jesús fue célibe, ¿no? E invitó a sus discípulos a ser célibes. En Mateo 19, verso 12, leemos: en efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. Y el consenso es que Jesús se incluye entre ellos que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. Eso es celibato, no casarse. En Lucas 20, versos 34 al 35, leemos: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Este pasaje incorrectamente puede que piense alguno que es mejor no casarse. No, hago referencia a la práctica del celibato como un camino válido desde la escritura, diferente al del matrimonio, pero si nos vamos a Génesis 1, lo normal sí es el casarse, el tener familia, el multiplicarse. Ese es el camino normal. Los que hacemos voto de castidad, los que hacen voto de virginidad, no es un camino inválido, no es un camino malo, es diferente, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, pero Jesús habla de los que deciden hacerlo por el reino de los cielos, los que son dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección. Se cree que Jesús fue célibe y al menos en 2 pasajes invita a sus discípulos a ser célibes. Vamos entonces a Pablo. Pablo no se sabe mucho de su vida antes de su conversión. Algunas personas dicen que Pablo fue viudo, otros no se sabe si realmente lo fue, pero la verdad es que una vez Pablo se convierte, Pablo también invita a la gente a ser célibes. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 7, versos 1 y 2. Ahora responderé a los que ustedes me han preguntado por escrito. ¿Es bueno para el hombre abstenerse de la mujer? Y de la mujer abstenerse del hombre. Sin embargo, por el peligro de la incontinencia de tener la relación, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido. Es decir, Pablo está diciendo, es bueno abstenerse de la relación sexual, pero si no te puedes abstener, cásate. Que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. Matrimonio dentro del matrimonio. Sexo dentro del matrimonio. Pablo nos invita, está alabando el ser célibes. Corintios 7, brincando un poquito, versos 6 al 9. Esto que les digo es una concesión y no una orden, diciendo que los que no pueden apagar el fuego que se casen, ¿no? Pablo dice, mi deseo es que todo el mundo sea como yo, célibe, pero cada uno recibe del Señor su don particular. Unos este, otros aquel. A los solteros y las viudas les aconsejo que permanezcan como yo, célibes. Y nuevamente añade, pero si no pueden contenerse, que se casen. Es preferible casarse que arder en malos deseos. Pues tenemos un Jesús que invita al celibato, tenemos un Pablo que invita al celibato. Es decir, que aunque es verdad que Génesis 1 es el mandato de Dios a toda la humanidad y es lo normal, por causa del reino, tanto Jesús como Pablo nos invitan al celibato. Y hablo del celibato porque eso está unido al voto virginal, a la virginidad de María. Como católicos que creemos que María siempre fue virgen antes, durante y después de dar a luz a Jesús. Una de las razones que se cree esto, leyendo la escritura, se cree que María había hecho un voto de virginidad. Ah, pero es que los judíos no hacen voto de virginidad. Bueno, vamos a ver el contexto. Comienzo haciendo referencia a Lucas 1:34, cuando el anuncio del ángel, la respuesta de María. ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Otras traducciones, si yo no conozco varón, etc. La pregunta que yo les hago, vamos a seguir una lectura lógica del texto. ¿Por qué se sorprendió María? Ella estaba casada. En Lucas 1:26-27,
Se nos dice, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. Una virgen que estaba comprometida. En el derecho hebreo, el compromiso ya de facto estabas casado. No se había consumado el matrimonio, pero el compromiso era ya de facto matrimonio. Es más, si leemos en el libro de Deuteronomio 22, 25, se condena la relación de una persona con una persona comprometida. Relación de un hombre con una mujer comprometida es adulterio. Dice, si el hombre encuentra en el campo a la joven comprometida y se acuesta con ella por fuerza, morirá el hombre que se acostó con ella. Y el castigo es el castigo de adulterio. Ella estaba comprometida con otro, estaba casada con otro. Casarse con una mujer comprometida era pecado de adulterio en la ley judía. Esto hace una aclaración, sin entrar en juicios de valor ni nada, pero contrario a la narrativa popular, María no fue madre soltera. Cuando la anunciación, ella ya estaba comprometida, estaba casada con José, aunque ese matrimonio no se había consumado. Entonces, a una María que estaba comprometida, que estaba casada, pero vamos a conceder, ok, vamos a usar el compromiso desde el contexto actual, que todavía no estás casado, pero estás comprometida, ¿no? Ya hay un compromiso, vas a estar, para María, estaba comprometida con José, se iba a casar con José, si no aceptamos que estuviese ya casada. Miren el anuncio del ángel. Dios te ha favorecido, concebirás, futuro, darás a luz un hijo, futuro, le pondrás por nombre Jesús. Fíjense que el ángel no le dijo a María, has concebido, diste a luz, estás embarazada. El ángel está hablando en futuro. Concebirás, darás a luz. Si María ya estaba casada, estaba comprometida con José, o vamos a decir, María solamente estaba comprometida. Si María estaba comprometida para casarse, ¿por qué la sorpresa de un anuncio de que va a concebir un hijo en el futuro, de que va a dar a luz un hijo en el futuro? ¿No te casas para tener hijos? Ya está comprometida o casada y nuevamente a los ojos de Dios estaba casada. Concebirá y darás a luz. Y María responde, ¿cómo puede ser eso? Yo no tengo relación con ningún hombre. Yo no conozco varón. Una mujer que está casada se le anuncia en un futuro que va a tener un hijo. ¿Por qué la sorpresa de María? Pregunta que hago. Y fíjense que María, no he tenido relación. No conozco varón en presente. En cierta forma, hablar en presente, también en castellano, en la traducción, también en griego, la idea, habla del futuro, ¿no? Cuando yo digo, yo no fumo hoy, y si digo yo no fumo, es que no tengo planes de fumar. Yo no tengo relaciones con varón, yo no conozco varón. Se podría apuntar, no sabemos, que María no había tenido relaciones con hombre y que no planificaba tener relaciones con hombre. ¿Quién sabe? Hay un voto de virginidad ahí. Los padres de la iglesia desde el principio encontraron curioso la respuesta de María a un anuncio futuro de un hijo, una mujer que estaba comprometida, sino que ella estaba casada. ¿Por qué la sorpresa de María? Y empiezan a apuntar los padres de la iglesia que es posible que María hubiese tenido un voto de virginidad. Hay que distinguir la respuesta de María de la respuesta de Zacarías. ¿Cómo puede estar seguro de esto? Yo soy anciano y mi esposa de edad avanzada. La respuesta de Zacarías es una respuesta de duda. Yo soy anciano. ¿Qué me estás diciendo? María, un futuro hijo, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? ¿Cómo va a ser eso si no tengo relaciones con hombres? Una respuesta futura. Son respuestas diferentes. Una es de duda y la otra es de confusión. Especialmente si María había hecho un voto de virginidad. Si nos fijamos,
fue solamente después que María declaró su no tengo relaciones con ningún hombre. Solo después de la respuesta de María que Gabriel le revela que la concepción sería virginal. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No hay nada imposible para Dios. Ahora María puede entender. Solo después de que María se confunde, el ángel le dice que vas a dar a luz virginalmente. Puede decir, tú estás especulando. Los padres de la iglesia estaban especulando, especialmente si no crees en la virginidad de María. Hablemos del contexto. Hablé de lo que Jesús enseñó, hablé de lo que Pablo enseñaba. El celibato no era tan escandaloso o imposible o inconcebible. Pero hablemos del voto de virginidad. Vayamos al Antiguo Testamento. En el capítulo 30 del libro de Números, en el Pentateuco, el capítulo entero está dedicado al voto de abstinencia hecho por mujeres israelitas. Y es un voto un capítulo un poco machista. Leamos los diferentes contextos del voto de castidad de las mujeres, de abstinencia. Dice, cuando la persona que hace el voto al Señor o se impone esa obligación es una mujer soltera que vive todavía en casa de su padre, si este último, el padre, al tener conocimiento del voto de la obligación que ella ha impuesto, no le dice nada en contra, el voto y la obligación son válidos. De una mujer soltera hace un voto de abstinencia sexual y su padre cuando se entera no dice nada, el voto es válido. Vamos al segundo. Si la mujer se casa mientras está ligada por un voto, por un compromiso contraído, y su marido, al enterarse, no le dice nada en contra, los votos y los compromisos que ella ha contraído serán válidos. Si la mujer ha hecho votos de abstinencia, de relación sexual, de virginidad, antes de casarse, y se casa, y su marido se entera del voto y no le dice nada, el voto es válido. Y abunda ahí, si el hombre, después de aceptar el voto de virginidad o de abstinencia, si luego el hombre cambia de opinión y fuerza a la mujer a tener relación, la mujer está libre de pecado y solo el hombre peca, porque cambió de opinión habiendo aceptado el voto de la mujer. O sea que, y esto aplica, pensemos en el caso de María, volveremos a ello. Una mujer que hace un voto de abstinencia, de virginidad antes de matrimonio, que el esposo se entera y no dice nada, lo acepta, el voto es válido. Y si el hombre cambia de opinión, solo el hombre sufre pecado, no la mujer, porque fue el hombre que cambió de opinión. Seguimos leyendo. El voto de una mujer viuda o divorciada, las obligaciones que se impongan serán válidas. Una mujer viuda, obviamente ya no es virgen, pero una mujer viuda se hace un voto de abstinencia sexual, de celibato, este voto es válido. Una mujer divorciada se hace voto de celibato, de virginidad, es válido. Piensen, por ejemplo, en el caso de la profetisa Ana. En Lucas 2, cuando presentan a Jesús en el templo, versos 36 y 37, se nos dice que había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, mujer ya entrada en años, que se casa en su juventud, que había vivido 7 años con su marido, solo 7 años. Y desde entonces había permanecido viuda, tenía 84 años. Una mujer joven que pudo haberse casado. Si la mujer hace voto de virginidad, este voto es válido. Seguimos leyendo. Si la mujer hace un voto o se impone una obligación bajo juramento, estando casada con un marido, y su marido al enterarse no le dice nada, el voto y la obligación que ella ha impuesto serán válidos. Está hablando de una mujer ya casada, que dentro del matrimonio en algún momento opta por hacer un voto de abstinencia sexual. Si el marido cuando se entera no le dice nada, el voto es válido. Pero aquí entonces viene lo machista, ¿no? Si su marido lo anula en el momento de enterarse, no será válido nada de lo que ella haya salido de su boca.
sean votos, obligaciones, su marido los ha anulado y el Señor no los tendrá en cuenta. El marido y el padre. Si cuando la mujer es soltera hace voto y su padre está en contra, el voto es inválido. Si hace voto antes de casarse o después de casada y el marido no dice nada, el voto es válido. Pero si el marido está opuesto, el voto es inválido. Poco machista, es de la época, el padre o el marido podían invalidar el voto de la mujer. Pero todo el capítulo 30 de Números habla de la abstinencia sexual de las mujeres en los diferentes escenarios. Si fuese tan extraño la virginidad, el celibato entre los judíos, ¿por qué el libro de Números le dedica todo un capítulo? El contexto del capítulo habla del juramento de mortificarse, ¿no? Números 30-15. Pero vemos a través de toda la escritura cómo el juramento de mortificarse incluía la abstinencia sexual. Pensemos, por ejemplo, los sacerdotes del templo, que hacían abstinencia sexual antes de servir. Y esta cita se las daré un poco antes. Pero antes de entrar ahí, entonces, si el padre o el esposo no dicen nada al enterarse del voto, el voto y la obligación son válidos. Extrabíblico, hablando del contexto social de la época, tenemos el historiador Flavio Josefo, que ya en sus libros habla del voto de abstinencia de hombres y mujeres esenios que hacían voto de abstinencia sexual. Extrabíblico, tenemos el escritor Filo de Alejandría, que habla de hombres célibes y de vírgenes maduras libremente decididas a ser vírgenes. Hablando del primer siglo del cristianismo, primero o segundo siglo. Estos historiadores, esto es material extrabíblico, están hablando de la existencia entre los judíos de hombres célibes, de mujeres vírgenes hecho en libertad. No es que por la realidad impone y no conseguí pareja, soy virgen toda mi vida. No. Mujeres que libremente decidían ser vírgenes, hombres que libremente decidían ser célibes. Extrabíblico, el Mishnah judío, que son escritos de rabinos que explican la Torá. El Mishnah judío establece que había votos de abstinencia de relaciones matrimoniales que eran causas de divorcio. O sea, el Mishnah judío hablaba de cómo mujeres después de casadas que hacían votos de abstinencia, el Mishnah judío hablaba de cómo esto era causa de divorcio entre los judíos. Es decir, había votos de abstinencia, de virginidad. Acabo de ver que mi teléfono está sombrando, que hay un texto. Quiero asegurarme de que no haya problemas técnicos, de que no me estén escuchando, que no me estén viendo, que el texto no sea sobre eso. No, esto tiene que ver otra cosa. Muy bien. No. Entonces, tenemos literatura extrabíblica, Flavio Josefo, Filo de Alejandría, el Mishnah judío, que hablan de la abstinencia de hombres y mujeres. Abstinencia inclusive dentro del matrimonio. Tenemos el capítulo 30 del libro de Números, que habla del voto de mortificarse, de abstinencia sexual de las mujeres y cómo era inválido si el padre o el esposo se enteraban de ello, ¿no? Entonces, la idea de que María tuviese un voto de virginidad no es tan descabellada. Y nuevamente vemos la respuesta de ella. ¿Cómo será esto? Vas a tener un hijo, una mujer comprometida, casada. ¿Cómo será esto? La idea de que María pudiese haber tenido un voto de virginidad hace sentido. Mateo nos dice que José era un hombre justo. Bueno, si María hizo voto de abstinencia y él no dice nada, se ve obligado a aceptarlo. Eso va en línea con un hombre justo. Leemos en Mateo 1, 24-25. José llevó a María a su casa y sin que hubieran tenido vida en común, ella dio a luz un hijo y le puso el nombre de Jesús. Otras traducciones, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz. En griego eso es más literal. No tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz. Es decir, si María tenía un voto de virginidad, de abstinencia,
José se la llevó a su casa, no tuvo relaciones con ellas hasta que dio a luz. No estaba prohibido en tiempos judíos, primer siglo, tener relaciones con una mujer embarazada. No estaba prohibido, especialmente si estaban casados. Cuando leemos en el texto de Mateo y no hubo relaciones hasta que dio a luz, esa frase está ahí puesta para aclarar, para que estuviese claro que ese hijo no era de Jesús, de José. No hubo relación sexual hasta que dio a luz. Muchos hermanos separados mira ese hasta y dice, ¿ves? Hasta que dio a luz. Significa que hubo relaciones después. No, estás leyendo más. El hasta, si tuvieras la acepción en el castellano, el hasta implica un periodo de tiempo, pero no habla de lo que vino después. Te doy 3 citas bíblicas. En Mateo 22:44, Jesús dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Qué tú estás diciendo? Que después que ponga después que se sienta a la derecha no va a haber enemigo debajo de los pies. Mateo 28:20. Yo siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, que después del fin del mundo Jesús ya no va a estar con nosotros. Cambia. Vamos al Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, 6:23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es que ella empezó a tener hijos después de estar muerta. O sea, que la frase en griega diga que José no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz, no significa que tuvo relaciones con ella después de dar a luz. Está hablando de un periodo de tiempo que termina en ese momento. Hasta. Nuevamente, esta línea tiene la intención de establecer que definitivamente el hijo de María no era hijo de José, era hijo de Dios. Y nos da a entender que María se mudó con José y José y María no consumieron el matrimonio en la noche nupcial. No hubo noche nupcial. José no dijo nada. Si María había hecho un voto de virginidad, José, que es un hombre justo, la recibe en su casa y no dice nada, el voto de virginidad de María hubiese sido válido. Recuerden, en el contexto judío se podía tener relación sexual aun cuando la mujer estaba embarazada. Lo hacemos hoy día, es parte de la relación de amor dentro de un matrimonio. Así que la respuesta de María, de sorpresa, ante una predicción futura de un hijo que vendría, las leyes levíticas, el capítulo 30 de Números, la idea del matrimonio sin consumar que leemos en Mateo, todo esto apunta a un posible voto de virginidad de María. ¿Y por qué José hubiera aceptado tal cosa? Bueno, nuevamente Mateo nos dice que José era un hombre justo. Leemos en Mateo 1:20 también, cuando el ángel en sueños le dice a José, no temas de recibir a María, tu esposa, porque lo ha sido engendrado en ella, proviene del Espíritu Santo. Si José empieza a creer su sueño, el hijo de María viene de Dios. Hago un paréntesis. No he hablado sobre el dogma de la Asunción de María o cómo María es un arquetipo del Arca de la Alianza. Eso lo haré en la próxima charla o cuando hable del dogma de la Asunción. Pero en Lucas está claro que para Lucas María era el Arca de la Nueva Alianza, la nueva Arca de la Alianza, ¿no? Bueno, leemos en la Biblia que el Arca de la Alianza no se podía tocar. Leemos en 2 Samuel 6, versículos 6 al 7. Cuando llegaron de la nación, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios, la sostuvo porque los bueyes se habían reparado. Y la ira del Señor se encendió contra Usa, lo hirió allí mismo y murió junto al arca de Dios. En el Antiguo Testamento, el arca de Dios no se podía tocar. Pero también, que si Mateo estaba consciente de esta idea de la iglesia primitiva donde veían a María como el nueva arca, la nueva arca de la alianza, la arca de la nueva alianza, José, que un hombre justo, no hubiera querido tener relaciones con María, hubiera aceptado el voto de virginidad de María. Pero 3 citas más. Vemos
El libro, dos citas más. Libro de Éxodo, 19, 14 a 15. Moisés bajó de la montaña, ordenó al pueblo que se sometiera a las purificaciones rituales. Todos lavaron la ropa y luego yo les dijo, estén preparados para mañana. Mientras tanto, absténgase de tener relaciones sexuales. ¿No? Le mencioné ahorita que iba a hablar, los sacerdotes antes de servir en el templo se abstenían de relación sexual antes de entrar al Santo Santorum, a entrar a ver, no solamente tocar, a ver el arca de la alianza que estaba en el templo, antes de servir en el templo. Se abstenían de relaciones sexuales, ¿no? En Génesis 31, 36, no, perdona, Samuel 1, 21, 4 al 5, dice David, le dice David al sacerdote, si tienes a mano 5 panes o lo que sea, dámelos ahora mismo. Y el sacerdote le responde a David, no tengo pan a la mano, pan común, solo tengo pan consagrado. Con tal de que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. Es decir, no tenían pan normal, tenían pan dedicado en el templo. Y el sacerdote se le iba a dar a David, pero la condición para comer ese pan consagrado era que los muchachos, los amigos de David, se hubiesen abstenido de tener relaciones sexuales. Y eso que algunas personas no están de acuerdo con estar en gracia para recibir la Eucaristía. El pan consagrado, que no es el cuerpo de Cristo. Los judíos decían, para comer pan consagrado tenías que haberte abstenido de tener relaciones sexuales, ¿no? Pues todo esto apunta, ¿no? Ya sea que José, como lo vemos en Mateo, haya visto a María como arca de la alianza, que Mateo hubiese entendido a María como arca de la alianza, o que simplemente José está entendiendo que el Espíritu Santo había estado en María y que por respeto, como ya lo dice Moisés en Éxodo, como lo dice el sacerdote en Samuel 1, en 1 de Samuel, cuando tú estás en la presencia de Dios, hay un periodo de purificación, de abstinencia sexual, sea por lo que sea. José pudo haber aceptado el voto de virginidad de María. Esto habla un poco de, ¿es especulación? Sí, es especulación. Pero como dije, la respuesta de María a las leyes levíticas, el matrimonio sin consumar, esta línea del Evangelio de Mateo, de Lucas, nos apuntan que es muy posible que María hubiese tenido un voto de virginidad antes. El anuncio del ángel la concebirás, ¿no? La profecía de Isaías en hebreo es la joven dará luz, pero ya sea por opción o como cristianos que creemos en la providencia de Dios, que la Biblia es inspirada, cuando se traduce la Biblia en griego, la virgen dará luz. Está la profecía de Isaías, donde María definitivamente, aunque no haya tenido voto de virginidad, María era virgen antes de dar a luz. La concepción de Jesús fue una concepción virginal. Es decir, María fue virgen antes de dar a luz, con o sin voto de virginidad. María era virgen en el momento de dar a luz, con la posibilidad de que hubiese tenido un voto de virginidad. Muy bien. Hablemos de la virginidad después de dar a luz. La principal argumentación en contra de una María siempre virgen, los hermanos separados hablan de Marcos 6:3, donde nos hablan de Jacobo, José, Judas y Simón, los hermanos de Jesús. Y nos hablan de las hermanas de Jesús, entre las cuales la tradición, yo le he mencionado en varias ocasiones, Salomé, la mamá de Jacobo y de Juan, se creen que era hermana de Jesús. Tenemos aquí 4 nombres, posiblemente 5, si contamos a Salomé como hermana, pero habla de hermanas en plural, ¿no? Marcos 6:3 habla de hermanos de Jesús. Aquí tengo que hablar de 2 escenarios. Fuera del mundo protestante, nuevamente, el pensamiento protestante comienza 1500 años después. Por 1500 años la iglesia creyó que María era virgen perpetuamente. La idea de que los hijos de José, que estos hermanos de Jesús eran hijos de María, es nueva para la historia de la iglesia. Viene con el protestantismo, porque tienen que dudar de María.
Pues, y en cierta forma se entiende, ¿no? Hay católicos que tienen un desorden con María, y parece que son más marianos que cristianos, sí. Y los protestantes también criticando esta obsesión que hay con María en muchos áreas, sí, es verdad. Pero sin tener esta afijación desordenada a María, no tienes que negar que María siempre virgen para atacar una veneración extrema a María, ¿no? Entonces hablo de lo que era el mundo apostólico, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Los ortodoxos, si tú miras toda la iconografía de la Sagrada Familia, los ortodoxos dicen que estos hermanos de Jesús eran hijos de José. José, que no nos dice nada la Escritura, era viudo, tenía hijos de un primer matrimonio. Jacobo, José, Judas y Simón, sus hermanas, eran hijos de José. Cuando confrontan a Jesús, y no son estos, no es Jesús el hermano de todos estos. Si la comunidad conocía a Jesús como hijo de José, y José era viudo y tenía hijos de un primer matrimonio, es normal que la comunidad vea los hijos de José como hermanos de Jesús. Los católicos griegos, en la tradición griega, José, y eso lo ves también en libros apócrifos del Nuevo Testamento y en algunos padres de la iglesia, José era un hombre viudo. Por lo tanto, cuando hablan de los hermanos de Jesús, en ninguna parte de la Biblia los protestantes pueden decir que hablen de los hijos de María. En ningún lado hablan de hijos de María. Hablan de hermanos de Jesús. Bueno, si José era viudo, como creen los ortodoxos, como creen los católicos griegos, entonces Jacobo, José, Judas, Simón, Salomé y las hermanas de Jesús eran hijos de José de un primer matrimonio, eran hermanos mayores de José, de Jesús. Esto no apunta a que María tuvo hijos. En ningún lado habla de hijos de María. Los católicos no tenemos una creencia de José como un hombre mayor. También se ve en la iconografía y en algunos padres de la iglesia la idea que José fue un hombre casto en matrimonio, nunca tuvo relaciones, un José que se casó con María joven y que participó de la pasión de Jesús, del sacrificio, estando casado sin tener relación con María, hasta de virginidad, podemos decirlo así. Como católico, tú puedes creer cualquiera de los dos, o que José era un hombre mayor, viudo, y los hermanos ahí eran hijos de José, hermanos mayores de Jesús, en tanto que para la sociedad Jesús era hijo de José. O puedes creer que, como decimos en la tradición latina, que José era joven, y entonces estos hermanos de Jesús, vamos a ver un análisis del griego, habla de primos, de parientes de Jesús, que no necesariamente son hermanos. Para llegar al griego y encontrar las palabras, vamos un poco de contexto, ¿no? Cuando en el Evangelio de Marcos se nos habla de las mujeres a la pie de la cruz, se nos dice María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, 3 mujeres, estaban a los pies de la cruz. Hablando de las mujeres en el entierro, Marcos habla de María la madre de José. Las mujeres en la resurrección, Marcos nos habla de María la madre de Jacobo. Es decir, en Marcos, a los pies de la cruz está María la madre de Jacobo y de José. En la resurrección, la madre de Jacobo. En el entierro, la madre de José. Aquí hay una María, madre de José de Jacobo. En Mateo habla de María Magdalena y la otra María. Esa María en Juan es identificada con la esposa de Cleofás. Por lo que los católicos no asumimos que que estos hermanos de Jesús eran hijos de José, es porque esta María, que nos dice, es esposa de Cleofás, está viva, Jesús no pudo haber sido viudo, ¿no? Entonces, esta María que es identificada con la hermana de María en Juan, que se nos dice que es la esposa de Cleofás, la palabra ahí que nos dice que es la hermana de María es Adelphi. Si son hermanas carnales, 2 hermanas llamadas María sin nada más. ¿No puede significar Adelphi algo más?
Cuando hablan de los hermanos de Jesús, hablan de adelphoi, los hermanos. Y es verdad, la primera acepción de hermano es un hijo de una madre del mismo vientre, ¿no? De la misma madre del mismo vientre. Pero vamos a la escritura. Usos de la palabra adelphoi. Si vamos, por ejemplo, a Génesis 31, versos 36 y 37, que nos habla de una conversación que hubo entre Jacob y Labán, y sabemos que Jacob y Labán no eran hermanos. Labán está relacionado con Jacob, un primo lejano en todo caso, pero ahí leemos. Jacob se llenó de indignación y les reprochó a Labán diciéndole: ¿qué delito o falta he cometido para que me acoses de esa manera? Acabas de registrar todas mis cosas y no has encontrado un solo objeto que te pertenezca. Si no lo has encontrado, colócalo aquí, delante, en mi traducción, delante de tu gente y de la mía, y que ellos decidan quién de nosotros tiene razón. En griego, aquí la palabra es adelphoi. En muchas Biblias dice, delante de tus hermanos y mis hermanos. La palabra es adelphoi. Pero es que Jacob, primero que nada más tuvo un hermano, que fue Esaú. Y Esaú no está en ningún lado en esta historia. Y aquí está hablando delante de tu gente y de la mía que están presentes, ¿no? De tus hermanos y mis hermanos. Adelphoi. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 23, versos 21-22. Habla de los hijos de Mahli, que fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solo tuvo hijas. Y los hijos de Quis, sus hermanos, las tornaron por esposas. Usando la palabra en griego, adelphoi. Es decir, Eleazar y Quis son hermanos. Las hijas de Eleazar se casaron con los hijos de Quis, con sus primos. Y en Crónicas, en la Septuaginta, en griego, ahí usa la palabra adelphoi, hermano. Salgamos de la Biblia en el contexto de la época. Tienes el historiador Flavio Josefo, que en un relato extrabíblico, hablando de la guerra, habla de hermanos, de primos, usando la palabra adelphoi. Y lo tenía la cita y la acabo de perder. Deja ver si la encuentro, si es esta. Sí, aquí está. Esta no es, perdonen. Les debo esa cita, lo pondré en pantalla cuando edita. Mira, qué bien lo encontré. En el libro de guerra, Flavio Josefa habla de cómo el mismo día los hijos y hermanos Adolfo y del rey Isate se encontraron con el César y los hijos y parientes eventualmente fueron arrestados. En la misma frase, hablando de la misma gente, en una frase dice Adolfo, hermano, y en otra dice la palabra pariente. Dos palabras para el mismo grupo de personas. O sea, que Adolfo y sí es hermano, y la primera acepción de Adolfo y es hermano de la misma madre, del mismo vientre. Pero en el contexto griego de la época, como vemos en Flavio Josefo, en el contexto bíblico, como vemos en la Septuaginta, aplicada en Génesis a Jacob y Labán, aplicada a los hijos de Malí en el libro de Crónicas, en la Biblia la palabra adelphoi no solamente se usaba como hermanos, también significaba parientes. Cuando hablamos entonces de la frase, aquí están los hermanos de Jesús, los adelphoi, puede ser hermanos, si José fuese viudo, hermanos de Jesús, pero no necesariamente, también hace referencia a parientes. Aquí les apunto a la respuesta de Jesús, porque cuando están hablando y confrontan a Jesús, Jesús les dice, mira, aquí están tus familiares. Jesús dice, por eso les digo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, la palabra griega, singeneusin, traducida como familia o primos, y en su casa. Es la misma palabra, singenuisin, que usan para describir las relaciones entre María e Isabel en Lucas 1:36. También tu singeneusin, Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Cuando le están hablando a Jesús de sus hermanos, de sus adelphoi,
Jesús dice, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en sus sin sus parientes, sus primos y su casa. Jesús se está refiriendo a sus hermanos con la palabra pariente, con la palabra primo. Bueno, no solamente nos fijamos en esa respuesta de Jesús, donde nos apunta que ahí no solamente son hermanos, no es inconcebible que la palabra adelphoi, que se ha usado para significar más de hermanos, pero también tenemos otros detalles. Los 4 nombres, Jacobo, Simón, José y Simón. Hablé de María, que está a los pies de la cruz, que es esposa de Cleofás, que por cierto era hermano de José, Adelphoi de José, descrito por Flavio Josefo extrabíblicamente. Adelphoi de José. Vamos a lo que pasa a los pies de la cruz. Un Jesús que está viendo a los pies de su cruz a su mamá y a su discípulo amado. Y dice en Juan 17, 26, 27, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y se nos dice que desde ese momento el discípulo le recibió en su casa. Si María tuviese otros hijos, ¿por qué Jesús tenía que encomendársela a Juan o al discípulo amado? Porque se nos dice, cuando aquí el griego la recibió en su casa, no es literalmente su casa. El griego de la palabra ahí es la recibió en su hogar, la incorporó a su familia. ¿Por qué el discípulo amado tenía que incorporar a María como familia? ¿Por qué Jesús tenía que entregarle a su madre a otro extraño? Si María tenía otros hijos, si Jesús tuviese hermanos. Hablemos de los hermanos de Jesús, de los adelphoi, de estos nombres. Extrabíblico sobre los hermanos de Jesús. Jacobo, yo uso la palabra Jacobo, me refiero a Santiago. Santiago viene de Santiago, Santiago, San Jacobo. Por eso yo prefiero la palabra Jacobo, que es el nombre en hebreo, en griego, en latín. Jacob, Jacobus. El primer obispo de Jerusalén, que presidió el concilio de Jerusalén, el que se nos habla en el libro de Hechos, era hermano de Jesús. El segundo obispo de Jerusalén, Simón, que era hermano de Jacobo, se nos dice que era primo anepsion en griego de Jesús, hijos de Cleofás. El historiador Egésipo, escribiendo en el siglo II, no está haciendo apologética, no tiene que defender la virginidad de María, no tiene que defender si Jesús tuvo o no hermano. Él es un historiador y simplemente está reportando los que eran obispos de Jerusalén. Pues en el siglo II, Egésipo escribe de Jacobo, hermano de Jesús, Adelphoi, primer obispo de Jerusalén, Simón, su hermano, el segundo, que también era anepsion de Jesús. Anepsion no tiene otra traducción que no sea primo. Ambos, Jacobos y Simón, hijos de Cleofás. Como la María, esposa de Cleofás, que estaba a los pies de la cruz. Es decir, que el hermano de Jesús, que fue el primer obispo de Jerusalén, el segundo obispo de Jerusalén, que era hermano de Jacobo, que era Simón, Judas, que escribió la carta de Judas del Nuevo Testamento, que era hermano de Jacobo. Los 4 nombres de los hermanos de Jesús, Jacobo, Simón, Judas y José. Tienes ahí 3 hijos de Cleofás. Nuevamente, un historiador hablando de los obispos que no tiene razón para hacer apologética de la virginidad de María. Y habla de los primos, usa la palabra anepsion para describir a Jacobo y a Simón, hermanos primos de Jesús. Extrabíblico, otro, Eusebio, que aunque también cita a Egésipo, hablando de Jacobo y de Simón como anepsion de Jesús, también habla de Cleofás como Adelfo de José, como hermano. El uso normal de Adelfo, ¿no? Pero usa anepsion para describir a Jacobo y a Simón, los hermanos de Jesús.
Nuevamente, Egésipo y Eusebio no están haciendo apologética ni defendiendo la virginidad de María. Están simplemente recordando los obispos de Jerusalén. Y los obispos eran anepsion de Jesús, primos de Jesús. Esos que nosotros decimos son hermanos de Jesús. Y si nos vamos a los siglos de la iglesia, los siglos 3 al 5, vemos los padres de la iglesia. Sobre María tenemos a un Atanasio que escribió muchísimo en por qué Jesús le entrega a su madre al discípulo amado, hablando de porque no había nadie que cuidase de María, porque María no tenía otros hijos. Tenemos a un San Crisóstomo que explica la definición en griega del hasta, que no significa que María tuvo hijos después, sino que era simplemente describiendo un periodo de tiempo. Tenemos a un Agustín que hace una reflexión de la respuesta sorpresa de María. ¿Por qué? No he conocido varón. Ante el anuncio del ángel, Agustín escribe y reflexiona sobre la respuesta de María. Tenemos a unos Orígenes que dice que María no tuvo más hijos. Tenemos a un Basilio que habla de la María que siempre fue virgen. Tenemos a un Jerónimo que compila la Biblia, que aunque fue Atanasio quien cita que nos da la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento, cuando venimos a la Biblia compilada, estos libros rechazados por los hermanos separados, los libros que ellos llaman apócrifos, nosotros decimos deuterocanónicos porque fueron escritos en griego, el segundo canon. Este mismo Jerónimo que compila la Biblia condena la idea de que los hermanos de Jesús fueran hijos de María. O sea, que en el siglo 3 y 5, los padres de la iglesia, los que nos heredan la fe, obviamente había personas que ante la ambigüedad del texto pensaban, pero no era conocimiento, no era la creencia de la iglesia, era condenado. Nuevamente, Atanasio, Juan Crisóstomo, Agustín, Orígenes, Basilio, Jerónimo, que no son poca gente, defienden la virginidad perpetua de María. Pero como creencia, como definición dogmática, no fue hasta el año 553, en el segundo concilio de Constantinopla, donde María es declarada en el concilio Aei Partenos, la siempre virgen. Se declara la virginidad perpetua. Y el segundo concilio no solamente dice que María es siempre virgen, el segundo concilio de Constantinopla declara anatema, excomulgado, no eres parte de la comunión de la iglesia si no crees que María fue siempre virgen. Todos estos padres de la iglesia, este concilio, estamos hablando de los primeros 600 años de la iglesia, para que en el siglo XVI vengan los hermanos separados a decir, no, María tuvo hijos, donde en ningún lado en la Biblia dice que María tuvo hijos, y a interpretar que necesariamente los 4 hermanos de Jesús eran hijos de María. La tradición cristiana son hermanos de Jesús. En la tradición griega eran hijos de José, hermanastros de Jesús. En la traducción latina, con base bíblica, esos hermanos de Jesús eran posiblemente primos, con traducción también extra bíblica. Por lo tanto, María no solamente fue virgen antes, sino después. Y hablemos de la virginidad durante. Ahí está un poco más difícil de creer, ¿no? A un compañero jesuita que habla, oye, que cuando María, mi alarma está sonando y yo llevo 1 hora hablando, a ver si esto lo corto un poquito. Jesús nos dice que Él es la luz, en ningún lado dice que María es el prisma y que la luz salió así de María, ¿no? Creemos en la biología. ¿Cómo puede ser que Jesús nació y María fue virgen durante el parto? Bueno, aquí apelamos a la profecía de Isaías. Recuerden que la profecía de la Virgen que dará luz viene de Isaías. Pues en el mismo profeta Isaías 66, 7 a 8, leemos: antes de las contracciones, ella dio a luz. Antes de que le llegaran los dolores, dio a luz un hijo varón. ¿Quién oyó jamás algo semejante? ¿Quién ha visto una cosa igual? ¿Se da a luz un país en un solo día? ¿Se hace nacer una nación de una sola vez?
apenas sintió los dolores, Sión ha dado a luz a sus hijos. Esta frase, hablando de una que dio a luz antes de las contracciones, con las preguntas, ¿quién habrá escuchado cosas semejantes? ¿Quién ha escuchado cosas semejantes? Que María se virgen durante el parto. Después del parto, aunque no haya tenido relaciones con José, ya no era virgen porque había parido. Eso teniendo una definición muy limitada de virginidad, ¿no? Virginidad como que el himen no se ha roto, una definición bastante limitada, ¿no? Pero aquí, ¿cómo que María fue virgen durante y después, aunque no haya tenido relaciones con José? No he hablado todavía del dogma de la Inmaculada Concepción, eso vendrá en los próximos días. Ahí vemos que todos los dogmas están interrelacionados, ¿no? Pero el dogma de la Inmaculada Concepción viene la idea de que María no pecó, María no estaba libre de pecado. Y sabemos por el libro de Génesis, donde leemos, y el Señor dijo a la mujer, Génesis 3:16, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor. El dolor de parto, según la tradición, es consecuencia del pecado. Si María era libre de pecado, ¿por qué va a haber tenido dolor de parto? ¿Cómo va a haber dado a luz y romper el himen? Bueno, aquí pero sigue siendo un poco de especulación, ¿no? Pero tratando de volver al contexto. Multiplicar los sufrimientos de parto, los dolores de parto como consecuencia del pecado. María, de la que decimos, es inmaculadamente concebida, de la que no pecó. Bueno, en la literatura extrabíblica, rabínica, de los judíos, eso los tengo aquí marcado por el tiempo, no se me ha extendido, no voy a citarlos directamente, pero tenemos en los escritos judíos, en los Mishnas, en el Targum de Isaías, en el Génesis Rabá, en el Levítico Rabá, estos textos y otros en el pensamiento judío extrabíblico, todos ellos interpretando este pasaje de Isaías como que el nacimiento del Mesías sería un nacimiento sin dolor. Era parte del pensamiento judío, era parte de las profecías sobre el Mesías, que el nacimiento del Mesías, apelando aquí a Isaías 16, era un nacimiento sin dolor. Nuevamente, no lo cito por falta de tiempo, pero le doy referencia, el Targum de Isaías, el Génesis Rabá, el Levítico Rabá, que es literatura rabínica estabílica, nos habla de cómo este capítulo de 6, esta cita de Génesis de 66, 7 a 8, viene justamente después que Isaías anuncia la nueva creación. En esa nueva creación el trabajo del hombre no tendrá sin sentido, la mujer no parirá con dolor. En este uso de la nueva creación, seguida en Isaías 16 nos habla del nacimiento de sin dolor, que la literatura rabínica estaba unida al nacimiento del Mesías. Si los judíos en sus Targum, en los Rabá, en el Mishnah, unían el nacimiento del Mesías a un nacimiento sin dolor, no es extraño entonces que los cristianos hagan lo mismo. María, el parto de María fue sin dolor. Tenemos que tener en cuenta la mayoría de las películas de Navidad que vemos, de la vida de Jesús, que presentan a la María sufriendo dolor de parto. La mayoría de esas películas son protestantes. ¿Okay? Ellos ponen a María como mujer, parto, y hace sentido. Sin embargo, si nos vamos al pensamiento judío, donde el Mesías iba a nacer en un parto sin dolor, y si Jesús fue el Mesías, lo normal es que Jesús hubiese nacido en un parto sin dolor. María Virgen durante y después del parto, ¿no? No son cosas tan extrañas. Aparte de eso, unimos esta cita y la mencioné el sábado cuando hablaba de María, Madre de Dios, al pasaje del Apocalipsis, y una mujer apareció en el cielo revestida de sol, y en ese pasaje se nos dice, ella estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y unos versos siguientes, el dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando naciera,
y la mujer tuvo un hijo varón que debía regir todas las naciones en un cetro de hierro. Interpretando, como dije, esta es María, y eso está claro. Tienes que cerrarte a muchas preguntas para decir que está María, que hay otro simbolismo, sí, pero la mujer del cielo es María. Uniendo esos pasajes, ¿no? Ahí cuando se habla que la mujer gritaba de dolor porque iba a dar a luz, usa el verbo griego pasanizó. En todo el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, escrito en griego, en todo el Nuevo Testamento, en todos los padres de la iglesia, en toda la literatura apócrifa, en los papiros que ha llegado en griego en nuestra época, en ninguno de ellos, en ningún lugar, la palabra basanizó ha sido usada en el contexto de los dolores de parto. Esa palabra está relacionada a los dolores de la tortura. Que cuando hablamos aquí que la mujer gritaba de dolor, los basanizó porque iba a dar a luz. Eso nos apunta entonces que aquí está hablando de un lenguaje simbólico. Entonces, leamos este pasaje también desde el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Juan 16, verso 16, y luego dando un brinco, 20-22. Dentro de poco ya no me verán, poco después me verán o volverán a ver. La segunda venida. Pero verso 20. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes estarán tristes, pero yo no los volveré a ver. Tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Fíjense cómo la angustia se la aplican a la mujer dando luz, pero se la aplican a los cristianos, a los seguidores. Y la alegría de la mujer que dio a luz se la aplica también a los cristianos. Habla de la hora de la mujer, el momento del nacimiento. ¿Cuándo es la hora de Jesús? La hora de Jesús no fue la pasión. Habla de la angustia, de los dolores de parto. No causó mucha angustia y tristeza la muerte de Jesús. Habla de la alegría de la mujer y de los cristianos. No causa mucha alegría la resurrección. Es decir, si leemos Apocalipsis desde Isaías y desde Juan, y teniendo en cuenta que el sufrimiento de la mujer que está dando a luz, el verbo basanizó, que tiene que ver con tortura y no con los dolores de parto, simbólicamente los padres de la iglesia ya han reflexionado de cómo los dolores de parto basanizó de la mujer del cielo eran los dolores de parto en la cruz. Los dolores de parto de María fue ver a su hijo en la pasión y su muerte en la cruz. Ahí fueron las espadas que atravesaron a María, las últimas espadas, ¿no? Los dolores de parto de María fueron la cruz. La alegría que tuvo con el nacimiento es la nueva creación cuando Jesús resucita. O sea, que tiene la profecía de Isaías 66, tienes el pasaje de la mujer del cielo leída a los ojos del Evangelio de Juan, donde los dolores de parto se asemejan a la tristeza de los cristianos por la muerte de Jesús y la alegría del nacimiento se asimila a la alegría de los cristianos después de la resurrección. Los dolores de parto de María fueron los dolores al ver a su hijo muerto en cruz. Entonces María fue virgen durante, antes y después del parto. Jesús, que fue totalmente hombre, entró al sufrimiento del mundo, sufrió en la cruz, pero su parto, igual que su nacimiento, toda la vida de Jesús, su resurrección, fue milagrosa. No hablé de los arquetipos, porque no he hablado mucho todavía de ello. Cuando hablé de María, del dogma de la Inmaculada y del dogma de la Asunción, hablaré un poco más de los arquetipos. Pero sí lo mencioné el sábado cuando hablaba de María como Madre de Dios, el arquetipo de María, si Jesús es el nuevo David, arquetipo de Jesús, el nuevo David,
arquetipo de María es la reina madre, la Gevirá, la madre poderosa. Tenemos que uno de los arquetipos de Jesús es el nuevo Adán. Pues por el mismo, un arquetipo de María es la nueva Eva, ¿no? La Eva que dio, que fue creada sin pecado, ¿no? Que no hubiese tenido que sufrir los dolores de parto si no hubiese pecado, ¿no? Pues desde esa idea viene la idea de que María fue virgen durante y después. Isaías 66, el relato de Apocalipsis leído a los ojos del Evangelio de Juan. Pero no puedo hablar también a través de todo el Antiguo Testamento. Se relaciona la tumba con el vientre. Hay varios lugares, entre ellos el profeta Jeremías, que nos habla de cuándo escaparé del vientre de mi madre, cuándo escaparé de la tumba. Tenemos el profeta, me parece que es Miqueas, no lo tengo apuntado, que habla de la tumba y el vientre están cerrados, ¿no? Si a través de toda la religión judía, el vientre, hay mucha relación entre vientre y tumba. Si pensamos, miremos el pasaje del Evangelio, la resurrección, un Jesús que resucitó, que escapó de la tumba antes de que se rodara la rueda. Jesús escapó de su tumba mientras estaba cerrada. Jesús que sale del vientre de su madre estando cerrada, sin tener que, usando la definición muy limitada de virginidad, de romper el himen, sin que María tuviese dolores de parto. En los judíos, especialmente en Jeremías y en Miqueas, está la unión de vientre con tumba. Esto lo vemos claramente en el inglés. Womb, vientre de mujer, tum, el vientre, no, womb y tum. Pues la idea de que, de la misma forma que en la resurrección Jesús salió de la tumba sin abrir la rueda, Jesús nació del vientre de su madre sin abrirla a la madre. Todo esto en los padres de la iglesia apuntan a la virginidad durante una María que no sufrió dolores de parto y una María que Jesús nació en modo milagroso. O sea, hay que preguntar, ¿no? ¿Creemos que Jesús fue concebido sin sexo? No solamente eso, la biología nos enseña que el hombre sale con el cromosoma Y que viene del hombre, del padre, y un Jesús que fue concebido sin sexo, que lo aceptamos, y un Jesús que es hombre, que fue declarado hombre, que Dios le añadió el cromosoma Y sin que hubiese un hijo, un hombre en la ecuación. Si Jesús fuese totalmente humano de María, María no tiene cromosoma Y, si Jesús hubiese sido totalmente de María, la expectativa es que Jesús hubiese sido mujer, que el hijo encarnado hubiese sido mujer. Sin embargo, este hijo concebido sin sexo, este hijo concebido sin la participación de un hombre que les dé el cromosoma Y, tenemos estas dos cosas por fe. Creemos que Jesús fue concebido sin sexo. Creemos que el hombre nació sin que hubiese un cromosoma Y. Tan inconcebible es creer que Jesús nació sin dolor. Tan inconcebible es creer que María no tuvo dolores de parto, que fue virgen durante y después. Los padres en los primeros 3 siglos no lo pensaron. ¿Por qué es importante hablar de la virginidad de María? La virginidad perpetua, antes, durante y después. Termino explicando un poquito de esto, ¿no? Y la verdad es que importa porque la verdad importa. No hay una verdad, la tuya y la mía. La verdad importa. Y en este caso, en el contexto de la Virgen María, la virginidad apunta a la resurrección. Jesús nos hablaba, ¿no? Los que son dignos de la resurrección apuntan a la vida eterna, a la nueva creación, donde no habrá más relaciones matrimoniales. El voto religioso nuestro de castidad apunta a un presagio de lo que viviremos en la eternidad. El mismo Jesús que fue célibe, el Pablo que nos invitaba a ser célibe. Entonces, si la María fue la nueva Eva, no he hablado de ello, pero María que es la arca de la alianza, María que es la reina madre, María que es símbolo de la iglesia, casada con Jesús, pero que todavía no ha consumado ese matrimonio porque Jesús no ha vuelto. La idea de una María que fue perpetuamente virgen, antes, durante y después, importa. No es tan sin sentido.
Por eso fue declarado dogma en concilio. Por eso el segundo concilio de Constantinopla declaró anatema, excomulgado, condenado, quien se niegue a creer en la virginidad perpetua de María. No había razón de defenderlo si no hubiese gente opuesta a la idea. Sí, desde el principio lo hubo. Pero si lo vemos, la creencia de la Iglesia desde los primeros siglos, pasando por el concilio de Constantinopla y llegando hasta los tiempos antes de la Reforma Protestante, es que María fue siempre virgen. Acabo, y no lo mencioné, la fiesta de María, Madre de Dios. Los 4 dogmas marianos tienen fiesta litúrgica. La fiesta de María, Madre de Dios, es el 1 de enero, la octava de Navidad. La fiesta de la Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre, la fiesta de la Asunción de María es el 15 de agosto. No está en el calendario de la Iglesia Universal, pero en España, conseguir localmente, la Iglesia ha declarado, la Congregación de Ritos, el 2 de julio es el día donde se celebraría la solemnidad de María siempre Virgen. La fiesta sería el 2 de julio. Hay que pedir el privilegio para celebrarlo como solemnidad a Roma. Hay que pedir que se nos mande el subsidio, que son las oraciones colectas, las oraciones de la misa. Para esta fiesta están escritas, existen. No es calendario universal, es calendario español, privilegio, pero que si las iglesias locales lo piden, la fiesta litúrgica de María siempre Virgen es el 2 de julio. Nos encomendamos entonces a las oraciones de nuestra Madre, Madre de Dios y siempre Virgen, inmaculadamente concebida y asunta al cielo, para que nos cuide, que nos siga acompañando en este tiempo de Pascua, en el que seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor y hacemos que la resurrección se haga presente en nuestra vida y en nuestro servicio y amor a los demás. Pedimos esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.